Desperté después de un sueño profundo, como cualquier otro día. Sin embargo, algo estaba mal. Lo noté apenas abrir los ojos. Mi entorno había cambiado. Ya no estaba en mi habitación. En lugar de eso, me encontraba en una cama pequeña y rudimentaria, con el techo y pared de lo que parecía ser un orfanato. Mi cuerpo también se sentía diferente, más pequeño, más frágil, y al mirar mis manos, confirmé que se habían reducido considerablemente. Era desconcertante, pero, por alguna razón, no sentí pánico. Una idea loca se me vino a la cabeza, y aunque sonaba absurda, tenía un extraño sentido. Estaba en otro mundo. Y algo o alguien, una deidad quizás, había sido responsable de ello. No sé cómo lo supe, pero también entendí que no debía preocuparme demasiado por lo que había dejado atrás. Todo mi miedo, ansiedad o nostalgia por mi vida anterior se disiparon de una forma antinatural, casi como si alguien estuviera manipulando mis emociones. Lo que sí me preocupó, y lo que realmente me hizo perder la calma por unos minutos, fue algo mucho más personal, mucho más íntimo. Al inspeccionar mi cuerpo, descubrí que el señor Salchicha, mi identidad masculina, había desaparecido, reemplazado por algo que claramente no lo era. El impacto de este descubrimiento fue como una bofetada. No podía creerlo. Por un momento, deseé que todo fuera un mal sueño, pero no lo era. Era real. Mi cuerpo era ahora el de una niña pequeña. No me molesté en hacerme las típicas preguntas. ¿Qué pasó con mi familia? ¿Dónde están mis padres? ¿Y mis amigos? No. Simplemente sentí una calma extraña que me impidió preocuparme por esas cosas. Pero esa misma calma me permitió canalizar toda mi ira hacia la entidad responsable de mi situación. Me habían arrebatado no solo mi género, sino también mi vida, mis videojuegos, y todo lo que conocía. Como si fuera poco, descubrí que ahora vivía en un orfanato dirigido por monjas en lo que parecía ser un mundo medieval. Mi nuevo cuerpo tenía aproximadamente 6 años, y todos me trataban como una niña más. La frustración de ser un niño en un mundo así era inmensa. Por mucho que intentara ser útil, las monjas me relegaban a tareas menores, y cuando intentaba hablar de algo serio o ayudar con los problemas económicos de la iglesia, simplemente me ignoraban. «Eres demasiado joven para entender», decían. Los otros niños tampoco ayudaban. Eran un caos, llorones, revoltosos y ruidosos. Los primeros días en el orfanato fueron un verdadero infierno. Pero, con el tiempo, me acostumbré. Mi rutina consistía en hacer tareas sencillas, ayudar a las monjas, y tratar de encontrar algo de entretenimiento, aunque rara vez lo lograba. El aburrimiento era mi mayor enemigo. Pasó un año antes de que finalmente me diera cuenta de cómo me veía en este nuevo cuerpo. Todo sucedió gracias a un espejo que llegó al orfanato como parte de una donación de un noble. Fue un objeto lujoso, tan inusual en este lugar humilde, que al principio nadie sabía qué hacer con él. Cuando finalmente me miré en él, quedé atónito. Frente a mí estaba una niña de cabello rubio, ojos grandes y azules, con una expresión fría e inamovible. No podía procesar lo que veía. Mi mente inmediatamente relacionó mi aspecto con el de Violette Evergarden cuando era niña. Era hermosa, pero esa belleza solo aumentó mi desconcierto y mi incredulidad. En ese momento, algo en mi interior cambió. Ya no podía ignorar la realidad de mi situación. Este cuerpo, esta apariencia, este mundo, eran ahora mi vida. No sabía qué había hecho para terminar aquí, pero una cosa estaba clara. Tenía que encontrar una manera de sobrevivir, y quizá, algún día, entender que quién me había traído Después de aquel día en el que vi mi reflejo por primera vez, llegué a 3 conclusiones importantes. Primero, mi rostro no podía expresar las emociones que realmente sentía.
Por más que intentara sonreír, fruncir el ceño o mostrar tristeza, mi expresión permanecía inexpresiva. Era como si mi cuerpo se negara a cooperar conmigo en ese aspecto. Segundo, por más que intentara ayudar a las monjas que me cuidaban, nunca me tomaban lo suficientemente en serio. Mi pequeño cuerpo y mi apariencia infantil hacían que mis esfuerzos parecieran irrelevantes ante sus ojos. Tercero, aunque me costara admitirlo, realmente era bonita. Mi reflejo me lo recordaba cada vez, pero esa belleza contrastaba de manera irónica con mis constantes problemas de ira. Esa misma noche, decidí que algo tenía que cambiar. Tenía que entender mejor este mundo en el que estaba, así que dejé de perder tiempo enojándome y empecé a observar mi entorno con más atención. Fue entonces cuando noté los detalles que antes había ignorado. Para mi grata sorpresa, este mundo no era desconocido. Era el universo de Black Clover. El descubrimiento me dejó atónita. ¿Cómo no me había dado cuenta antes? Pero al recordar mi naturaleza iracunda, entendí que mi enojo me había cegado. De inmediato, volví a enfurecerme conmigo misma por no haberlo notado antes, pero esta vez algo cambió. Solté un largo suspiro y decidí dejar ir esa ira inútil. Si quería sobrevivir y prosperar en este mundo, necesitaba controlarme. Con esa nueva determinación, pasaron 3 años en los que me enfoqué en cambiar. Mi primer objetivo fue calmar mi temperamento. Con mucho esfuerzo y disciplina, aprendí a canalizar mi frustración a través del trabajo físico. Mi conocimiento de entrenamiento físico y boxeo de mi vida anterior me resultó invaluable. Me impuse una rutina diaria de ejercicios hasta el fallo, fortaleciendo mi cuerpo y mi mente en el proceso. Aunque no tenía acceso a equipos modernos, improvisé con lo que podía encontrar en el orfanato. Al mismo tiempo, continué ayudando con las tareas domésticas que las monjas me asignaban. Con el tiempo, muchas de ellas comenzaron a encariñarse conmigo. No solo porque siempre estaba dispuesta a colaborar, sino también porque se sentían cómodas desahogándose conmigo. Al parecer, mi inexpresividad les daba la impresión de que era una buena oyente, y poco a poco me convertí en alguien en quien confiaban para compartir sus preocupaciones. Sin embargo, todo cambió en un día que, al principio, parecía normal. Había terminado mi entrenamiento matutino cuando las monjas nos reunieron a todos los niños del orfanato. Nos llevaron a un lugar que no conocía, una torre mágica. Allí, un mago amable anunció que adelantaría la entrega de grimoríos a los niños. El entusiasmo llenó el aire. Todos los niños estaban emocionados, y yo no era la excepción. La posibilidad de recibir un grimorío y acceder a la magia me emocionaba. Imaginaba cómo podría usar ese poder en este mundo y cómo podría cambiar mi destino. Pero, mientras todos los niños recibían sus grimoríos uno por uno, algo extraño ocurrió. Yo no recibí ninguno. La espera se volvió angustiante, y finalmente se confirmó lo que temía. No tenía magia. El mago explicó con una mezcla de lástima y desaprobación que no todas las personas nacen con afinidad mágica. Yo era una de esas pocas excepciones. La noticia cayó como un balde de agua fría. El murmullo de los otros niños se convirtió rápidamente en risas y burlas. Yo, la niña que siempre trataba de destacar y ayudar, ahora era objeto de ridiculez. La inútil sin magia, me llamaban. Mi pecho ardía de rabia y vergüenza, pero no permití que mis emociones se apoderaran de mí. Recordé mi entrenamiento, mi promesa de controlar mi ira, y simplemente apreté los puños en silencio. Sin embargo, en mi interior, algo se encendió. Si no tenía magia, entonces tendría que destacar de otra manera. El mundo de Black Clover no era ajeno a personas sin magia que lograban grandes cosas. Asta eran ejemplo claro de que se podía superar esa adversidad.
Así que me juré a mí misma que convertiría esa debilidad en mi mayor fortaleza. Ese día marcó un nuevo. Después de regresar de la torre mágica, mi sufrimiento comenzó. A pesar de mis esfuerzos, el hecho de no poseer magia me convirtió en el blanco de burlas constantes. Los otros niños del orfanato me miraban con desprecio y no perdían oportunidad para molestarme. Sus comentarios hirientes pronto se convirtieron en algo más peligroso. Comenzaron a atacarme con su magia. Aunque traté de soportar la situación, mi paciencia se agotaba poco a poco. Un día, un grupo de 5 niños decidió llevar las cosas demasiado lejos. Me rodearon y, entre risas maliciosas, comenzaron a lanzarme pequeños hechizos para intimidarme. Pero uno de ellos, en un acto imprudente, lanzó un ataque mucho más fuerte. Más tarde me enteraría de que fue un accidente, pero eso no cambió lo que sucedió. El impacto del hechizo fue devastador. El dolor fue tan intenso que casi perdí la conciencia. Cuando el humo se disipó, vi horrorizada que me había arrancado un brazo. En ese instante, algo dentro de mí se rompió. Una furia incontenible surgió desde lo más profundo de mi ser, y con ella, mi verdadero poder se manifestó por primera vez. Frente a mí apareció una figura extraña y poderosa, una presencia que parecía salida de mis propias emociones más oscuras. No era otra cosa que mi stand, Crazy Diamond. Antes de darme cuenta, esta entidad atacó con furia a los niños que me habían herido, moviéndose con una precisión y fuerza sobrehumanas. Yo no me quedé atrás. Impulsada por mi rabia y el dolor, me uní a mi stand en el ataque. Mis movimientos se sentían sincronizados con los suyos, como si hubiéramos sido una sola entidad desde siempre. La golpiza fue brutal, pero necesaria. Cuando todo terminó, los 5 niños yacían en el suelo, aturdidos y llenos de miedo. Fue entonces cuando descubrí otro aspecto de mis habilidades. Tomé un trozo de mi vestido destrozado y, casi por instinto, lo coloqué sobre la herida donde antes estaba mi brazo. Ante mis ojos, el trozo de tela comenzó a transformarse, adoptando la forma y textura de un nuevo brazo. Lo uní a mi cuerpo con cuidado, pero en cuanto quedó completamente adherido, un dolor inimaginable recorrió cada fibra de mi ser. Era como si mi carne y huesos estuvieran siendo reconstruidos desde cero, y el sufrimiento fue tan intenso que no pude evitar desmayarme. Cuando desperté, me encontraba en mi cama, rodeada de las monjas del orfanato, todas con rostros preocupados. Habían oído lo sucedido y estaban aterradas tanto por mi estado como por el castigo que se avecinaba para los niños responsables. Más tarde me enteré de que los castigaron severamente, pero eso no cambió mi situación. Las monjas me dijeron que no podían seguir permitiendo que me lastimaran de esa manera. Por mi seguridad, decidieron enviarme a otro orfanato. Sin embargo, este nuevo lugar tenía algo peculiar. Según me dijeron, allí también vivía alguien que no poseía magia. Al principio, pensé en la posibilidad de que fuera Asta, el chico sin magia del que tanto había oído hablar. Pero pronto deseché esa idea. El mundo era vasto, y seguramente había más casos como el mío. Ahora, 3 días después, me encuentro sentada en una carreta, rumbo a ese orfanato desconocido. Mi mente está llena de preguntas y una extraña mezcla de temor y esperanza. No sé qué me espera allí, pero algo me dice que mi vida está a punto de cambiar para siempre. Tras reflexionar durante un buen rato y organizar sus pensamientos, Violet suspiró profundamente. Decidió descansar un poco, aunque no planeaba quedarse dormida. Sin embargo, el agotamiento la venció, y cayó en un sueño profundo. Cuando despertó, se sobresaltó al darse cuenta de que ya había llegado a su destino. Miró a su alrededor con un leve desconcierto antes de bajar de la carreta que la transportaba. Al pisar el suelo, se encontró frente a una figura que no esperaba. Un hombre mayor de porte solemne y mirada penetrante.
Aunque por dentro Violet sintió que el corazón le daba un vuelco, su rostro permaneció inalterable, con su habitual expresión apática. Por más que lo intentara, nunca lograba reflejar sus emociones de manera clara en su semblante. Vaya, veo que has llegado. Es un gusto conocerte, Violet. Me han hablado mucho de ti. Por lo que parece, no eres muy expresiva, pero dime, ¿es cierto que no tienes magia? Violet, inclinando ligeramente la cabeza. Primero que nada, buenas tardes. Es un placer conocerlo, señor. Llámame padre. Ah, claro, padre. Dígame, ¿por qué esa pregunta tan particular? Bueno, aquí tenemos un chico similar a ti, y me gustaría que lo conocieras, igual que a los demás. Pero antes, necesito que me confirmes algo. Las monjas me dijeron que tú no posees magia. ¿Es cierto? Así es, no tengo magia. Es curioso que pregunte, ¿de casualidad lo amenazaron? De hecho, sí. Me advirtieron que, si alguien te intimidaba a algún niño o niña, me castigaran severamente. Incluso dijeron que, si yo no lo hacía, ellas mismas se encargarían de darme una paliza. Parece que te tienen en alta estima. Cambiando de tema, ¿es cierto que aquí hay un chico llamado Asta y otro llamado Juno? El padre levantó una ceja, sorprendido por la mención de esos nombres. ¿Cómo lo sabes? ¿Estás segura de que no tienes magia? Por un momento pensé que eras una adivina, porque efectivamente esos son sus nombres. En realidad, solo lo dije al azar. No sabía que había alguien con esos nombres aquí. Supongo que fue pura suerte. Ya veo. Qué interesante. Por un momento pensé que tenías el don de ver el futuro, pero parece que fue solo coincidencia. Mientras el padre hablaba, Violet estaba al borde del colapso interior. No podía creer que realmente estaba en el lugar donde se encontraban los protagonistas principales. Aunque la situación la superaba, su rostro permanecía tan imperturbable como siempre. Por más que quisiera expresar algo de emoción o sorpresa, sabía que sería inútil intentarlo. Su cara apática no cambiaba, sin importar cuánto lo deseara. Decidió que, por ahora, improvisaría y se concentraría en lo que podía manejar. El padre continuó presentándole a los demás huérfanos, uno por uno. Violet trataba de memorizar los nombres y rostros, aunque su mente seguía divagando. Finalmente, llegó el turno de conocer a los dos chicos más destacados, Asta y Juno. El padre fue a buscar a Juno primero. Cuando lo encontró, algo extraño ocurrió. Al estar frente a Violet, Juno pareció congelarse por completo. Su rostro se tornó rojo, y comenzó a balbucear de manera torpe. Es un gusto conocerte. Violet, aún confundida por el comportamiento del chico, notó que su propio cuerpo se movía de manera casi automática. El gusto es mío, Juno. Mi nombre es Violet. Sin decir más, Juno inclinó ligeramente la cabeza, murmuró un agradecimiento, y se alejó rápidamente. Tanto Violet como el padre quedaron desconcertados por lo sucedido. Lo que Violet no sabía era que Juno había quedado profundamente cautivado por su belleza, experimentando un amor a primera vista que él mismo no pudo manejar. Finalmente, llegó el turno de conocer a Asta. Desde el primer instante, Violet percibió algo extraño en su mirada. Una mezcla de furia, desagrado y una tristeza profunda que parecía imposible de ignorar. Asta apenas hizo un esfuerzo por ser cortés. Asta, con tono seco. Hola. Soy Asta. Encantado. Aunque las palabras eran formales, su tono y su actitud eran todo lo contrario. El padre también notó la hostilidad, pero no supo cómo reaccionar. Violet, por su parte, observaba con atención. Aunque su rostro no lo mostrara, la intensidad de la mirada de Asta le inquietó. Sabía que algo más debía estar ocurriendo con él, aunque no lograba identificar qué. Mientras tanto, en su interior, Violet intentaba procesar todo.
se había olvidado completamente de que estaba en presencia del protagonista de esta historia y de las implicaciones de sus acciones. Decidió que, en lugar de preocuparse por el futuro, actuaría según las circunstancias y resolvería los problemas conforme se presentaran. Sin saberlo, sus decisiones en ese momento tendrían consecuencias significativas para todos en los días venideros. El tiempo pasó rápidamente para Violet. Durante esos 5 años, se esforzó al máximo para adaptarse y ganar la confianza de todos en el orfanato. Aunque al principio su llegada había generado cierta curiosidad y distancia, poco a poco fue encontrando su lugar. Sin embargo, no fue un proceso fácil. La hermana Lily se convirtió en una figura central en su vida. Era amable, cariñosa y siempre trataba de guiarla, pero a veces resultaba ser una verdadera molestia. La razón era simple. Lily insistía en que Violet debía comportarse de manera más femenina. Lo que la hermana no sabía, y lo que Violet no podía explicar, era que no se trataba de simple torpeza. Violet, en realidad, era un chico atrapado en el cuerpo de una chica, y eso hacía que muchas de las expectativas sociales hacia ella resultaran frustrantes y confusas. El padre, por otro lado, había contado a todos en el orfanato sobre la particular situación de Violet poco después de su llegada. Aunque al principio los niños reaccionaron con sorpresa, con el tiempo dejaron de darle importancia. Lo que realmente les importaba era cómo era Violet como persona. Y Violet no los decepcionó. Desde el primer día, Violet se esforzó por demostrar su valía. Ayudaba en las tareas, jugaba con los más pequeños y, con su determinación, comenzó a ganarse el respeto de los demás. Sin embargo, había algo que le resultaba particularmente difícil: acercarse a Asta. Asta era un niño lleno de energía, siempre gritando sobre sus sueños de convertirse en el Rey Mago. Su determinación y entusiasmo eran inigualables, pero parecía mantener cierta distancia con Violet. Tal vez era por su carácter algo obstinado o por su fijación con la hermana Lily, pero conectar con él fue un verdadero desafío. Por otro lado, Violet no podía evitar notar cómo el padre parecía marchitarse con el paso de los años. El hombre que solía ser animado y enérgico ahora parecía apagado, como si una pesada carga lo estuviera consumiendo. Incluso la hermana Lily, que siempre irradiaba optimismo, parecía preocupada por él. Violet no sabía la razón, pero algo le decía que su dolor iba más allá de lo evidente. Fue después de mucho esfuerzo que finalmente logró acercarse a Asta. Una conversación sencilla fue el inicio de una relación que, con el tiempo, se volvió más cercana. Asta, con su personalidad enérgica, encontró en Violet una compañera inesperada. Aunque no poseía magia, había algo en ella que le inspiraba confianza. Asta, ingenuo como siempre, pensó que la mejor forma de fortalecer su vínculo era a través del entrenamiento. Propuso intensas sesiones físicas, creyendo que compartir esa experiencia los haría más cercanos. Para Violet, aquello era una tortura. A menudo terminaba tan exhausta que apenas podía moverse, pero ver la sonrisa de Asta y compartir esos momentos con él hacía que todo valiera la pena. Durante esos años, algo más cambió en la vida de Violet. Su stand. Crazy Diamond, que inicialmente había sido una manifestación violenta de su furia, comenzó a transformarse. Poco a poco, tomó una nueva forma, evolucionando en lo que ahora reconocía como Gold Experience. Con esta transformación, sus habilidades también cambiaron, y Violet empezó a entender su verdadero potencial. Podía no tener magia, pero su stand era una herramienta poderosa y versátil que le permitía sanar heridas, crear vida a partir de la nada y defenderse cuando era necesario. Estas habilidades no solo la ayudaron a adaptarse, sino que también le dieron un propósito. Usaba su stand para curar a los niños cuando se lastimaban, y aunque los otros no podían verlo directamente, siempre lo describían como el toque mágico de Violet. En el presente, Violet se encontraba sentada en el patio del orfanato, mirando el cielo nocturno.
Las estrellas brillaban con intensidad, y la tranquilidad de la noche la hacía reflexionar. Pensaba en su vida pasada, en sus familiares, y en cómo había llegado a este mundo extraño y desafiante. Aunque ya no era el mismo chico de antes, se había esforzado por encontrar su lugar. Mientras estaba inmersa en sus pensamientos, escuchó pasos acercando. ¿No puedes dormir? Asta. ¿Qué te trae por aquí? Asta se detuvo, algo nervioso. Vaya, no esperaba que lo notaras. Pero sí, no puedo dormir. ¿Te importa si me siento a tu lado? Adelante. Siéntete como en casa. Asta se dejó caer a su lado, soltando un largo suspiro. Parecía que llevaba algo pesado en el pecho. Violet, necesito hablar contigo de algo importante. Estoy aquí para escucharte. ¿Qué sucede? Asta miró el cielo, buscando las palabras correctas, antes de finalmente hablar. Desde hace 5 años, he estado guardando esto dentro de mí. La hermana Lily y el padre, ellos han estado juntos todo este tiempo. Y aunque sé que debería aceptar la realidad, no puedo evitarlo. Amo a la hermana Lily, Violet. Pero cada vez que los veo juntos, siento como si mi corazón se rompiera una y otra vez. Se detuvo, apretando los puños con fuerza. Es un dolor que no puedo explicar. He tratado de ocultarlo, de fingir que no me afecta, pero ya no puedo más. Tú eres la única persona con la que puedo hablar de esto. Violet lo observó, sus ojos serios pero suaves. Era raro ver a Asta en un estado tan vulnerable. Por lo general, era un torbellino de energía y confianza. Sin embargo, ahora estaba abatido, casi derrotado. Violet, hablando con calma. Asta, sé que esto duele, pero no puedes quedarte atrapado en la tristeza para siempre. Eres más fuerte de lo que crees. La hermana Lily vive en un mundo diferente al nuestro. Y el amor, bueno, el amor no siempre es justo. A veces te llena de felicidad y otras te deja hecho pedazos. Pero eso no significa que no puedas superarlo. Asta levantó la mirada hacia ella, sorprendido por la calidez de sus palabras. Violet, quien normalmente mantenía una expresión neutra, estaba mostrando una genuina empatía. En estos 5 años que te he conocido, he visto a un chico increíblemente fuerte, determinado y entusiasta. No importa cuántas veces caigas, siempre te levantas. ¿Esa es tu verdadera fuerza, Asta? Asta se quedó en silencio, impactado por lo que escuchaba. Violet continuó, sus ojos brillando con la luz de las estrellas. Algún día encontrarás a alguien que te ame tal como eres. Esa persona se desvelará por pensar en ti, se preocupará por cada detalle y luchará contra cualquier cosa que intente interponerse entre ustedes. No importa si es el cielo, el mar o el mago más poderoso del mundo. Pero, para que eso pase, necesitas levantarte de esta tristeza y seguir adelante. El mundo está lleno de estrellas, Asta, y cada uno de nosotros tiene una que le pertenece. Las palabras de Violet no solo eran sinceras, sino que llevaban una dulzura que Asta nunca había percibido antes. Ella estaba tan concentrada en consolarlo que no notó cómo sus propias emociones habían traspasado sus usuales barreras. Por primera vez, su rostro inexpresivo había dado paso a una suave sonrisa, y sus ojos, reflejando las estrellas, irradiaban calidez y cariño. Asta la miró fijamente, y algo dentro de él cambió. No fue inmediato, pero en ese instante, algo empezó a crecer en su corazón. Violet, sin saberlo, había tocado algo profundo en él, reparando las grietas de su corazón con una amabilidad que nunca había esperado. Asta, con la voz algo temblorosa, gracias, Violet. Tus palabras, nunca pensé que alguien pudiera entenderme tan bien. No tienes que agradecerme. Somos amigos, ¿no? Siempre estaré aquí para ti. Asta bajó la mirada, sonrojándose ligeramente. Algo en su interior se había encendido, una chispa que no estaba allí antes.
No sabía exactamente lo que sentía, pero sí sabía que había algo en Violet que lo atraía, algo que lo hacía querer estar más cerca de ella. Después de un momento, Asta habló nuevamente, esta vez con más confianza. Asta. ¿Sabes, Violet? Tienes razón. Hay un mundo lleno de estrellas allá afuera, y voy a encontrar la mía. Pero, hace una pausa y la mira directamente, estoy empezando a pensar que ya encontré algo igual de valioso aquí mismo. Violet lo miró, confundida por sus palabras, pero decidió no indagar más. Asta volvió su vista al cielo, pero ahora con una pequeña sonrisa en los labios. Sin darse cuenta, Violet había logrado algo más que reparar su corazón roto. Había plantado la semilla de un nuevo sentimiento en Asta, algo que con el tiempo podría florecer en algo más grande. Asta, por otro lado, sabía que algo había cambiado. Su corazón, antes roto, ahora latía con fuerza por alguien que nunca había esperado. Y mientras miraba las estrellas, no pudo evitar preguntarse si el destino lo había llevado a Violet desde el principio. Y así, bajo las estrellas, ambos compartieron un momento de paz y esperanza, sin saber cómo ese instante cambiaría sus vidas en el futuro. Fin del capítulo Reset.